Radio Amistad presenta Temas Vitales, un programa para toda la familia. Tratamos temas de sumo interés que le ayudarán en su vida cotidiana. Compartimos principios bíblicos que serán de utilidad para que usted alcance su bienestar personal y familiar. Temas Vitales, con Dolly Martín. A través de los siglos ha habido muchos diferentes tipos de gobiernos. Algunos ejemplos son monarquía, dictadura, democracia, capitalismo, socialismo, anarquía, teocracia y oligarquía. Sin importar bajo cuál gobierno estamos viviendo, Dios da instrucciones a los cristianos acerca de su responsabilidad ante las autoridades. Vamos a explorar lo que el Señor nos dice a sus seguidores acerca del gobierno, la política y nuestro rol en el país donde Él nos ha permitido nacer. Mi invitado es Joshua Cardoso. Él ha servido como técnico en la industria química, consejero universitario y pastor. Es graduado en ingeniería química y tiene una maestría en teología. Muy bien preparado para hablar de este tema. Gracias, Joshua Cardoso, por acompañarme. Muchas gracias, Dolly. Muchas gracias a todos los que nos siguen en Radio Amistad. Deseo que Dios les bendiga a todos y que este programa sea realmente de edificación, de bendición, de dirección al tratar un tema tan complejo. Realmente las noticias en el día de hoy acerca del gobierno es crisis. Y tenemos que pensar seriamente cómo como cristianos vamos a responder a las situaciones que vive nuestra sociedad. Las crisis que hay en el gobierno y si no hay crisis también, cuál es nuestro deber en todo tiempo con las autoridades. Y tal vez a veces no nos preguntamos mucho de esto o nos parece que no es algo en lo que debemos pensar porque en países como Estados Unidos, que es donde estamos haciendo el programa, obviamente estábamos hablando de nuestra situación. Los cristianos y la población en general hemos disfrutado de uno de los gobiernos más tolerantes que ha conocido la historia de la humanidad. Eso es un hecho. Y es curioso que el presidente Trump ante las Naciones Unidas esta semana ha hablado acerca de la diferencia entre los Estados Unidos y otros países en cuanto a la libertad. Hay una diferencia abismal hoy y es una diferencia, si se va hacia atrás en la historia, mucho más grande todavía. El mundo ha avanzado en derechos humanos en esta materia bastante en el último siglo, pero con todo, hay una diferencia todavía. Pero si vamos al siglo XIX, el héroe de la libertad, uno de los héroes de la libertad de mi país original, de donde yo nací, en Cuba, él se llama José Martí, o se llamó José Martí, muy famoso escritor, poeta, fue reportero también de periódicos aquí en Estados Unidos y en otros lugares del mundo. Él llegó a Nueva York en 1880 y él escribió sus impresiones de América y él cito algunos fragmentos de Martí donde él dice: estoy al fin en un país donde cada uno parece ser su propio dueño. Se puede respirar libremente. Todos trabajan, todos leen. Dice más adelante: nunca sentí sorpresa en ningún país del mundo que visité. Aquí quedé sorprendido. Y si usted va más atrás en la historia, 50 años antes de Martí, pues vino estas personas que envió el gobierno de Francia para hacer una investigación sobre el experimento norteamericano, que tenemos el famoso reporte de Alexis de Tocqueville, que él dice que la igualdad teológica que trajo el cristianismo al mundo fue lo que sugirió la igualdad política. Y dice: el cristianismo, que ha hecho que todos los hombres sean iguales ante Dios, no será reacio a ver que todos los ciudadanos son iguales ante la ley. O sea que esta idea realmente de la igualdad ante la ley y la igualdad política en sentido más amplio es una idea que viene del cristianismo. Si el mismo Tocqueville regresa atrás a las sociedades clásicas, Grecia, Roma, y él nota las profundas diferencias de clase que estaban tan establecidas que nadie cuestionaba eso.
incluso los genios de la política y de la filosofía del mundo antiguo, ninguno se cuestionó la esclavitud ni ninguna de estas cosas y todas estas terribles desigualdades que habían en naciones o culturas tan avanzadas como Grecia. Ujú. 3/4 partes de la población de Atenas eran esclavos. Eso da una medida de hasta qué punto había un desequilibrio tremendo y cómo el Evangelio rompió con eso. Y rompió de una manera muy, muy cuidadosa, porque no creó un conflicto. Yo creo que uno de los primeros documentos anti-esclavistas fue la carta del apóstol Pablo a Filemón. Y eso comenzó a traer la idea de que los seres humanos somos todos iguales delante de Dios, pues entonces hay una igualdad básica. Ujú. Y nosotros disfrutamos de esta igualdad, de esta prosperidad, de esta libertad en Norteamérica. Y a veces no nos preguntamos cuál es nuestro deber ante el gobierno, porque la Biblia habla de esto. Y como usted mencionó al inicio, pues hay muchos tipos de gobierno y no siempre son gobiernos fáciles de llevar. Así que quiero usar una historia como ilustración para ver esto. La compartí hace unos días atrás en un sermón. Y se trata de un sacerdote católico de nombre Maximiliano Kolbe, y él era un monje que dirigía un convento en una ciudad polaca muy pequeña cerca de Varsovia. Y él estaba dirigiendo este centro que tenía 762 sacerdotes y otro personal relacionado hace unos 80 años atrás. Y el 1 de septiembre de 1939, pues como sabemos ya, los ejércitos alemanes invadieron Polonia, dando inicio a la Segunda Guerra Mundial. Y se cuenta que ese día los cielos se nublaron con esos bombarderos nazis que cruzaban desde Alemania en el oeste hacia Varsovia, muy cerquita donde estaba el convento, y comenzaron los bombardeos y muy pronto esta aldea también fue sacudida por las bombas nazis y comenzaron los grandes incendios y a estallar todos los cristales y a temblar todo. Y el sacerdote, en cargo del convento, despidió a los sacerdotes. La mayoría se retiró hacia sus familias, a la Cruz Roja los envió, muchos de ellos, a ayudar con los heridos, y se quedó un pequeño grupo de 30 y tantas personas en el lugar. A pocos días después, unos 20 días después, pues los nazis estaban ingresando en el convento, los detuvieron y los mandaron a la prisión. Más tarde los soltaron, y los soltaron porque los nazis tenían una estrategia muy, muy clara. Esta es la carta, fragmento de la carta de Adolfo Hitler a el general Hans Franz, que era el gobernador nazi a cargo de la recién ocupada Polonia. Y se decía así: la plebe polaca ha nacido para hacer trabajos brutales. La clase media tiene que desaparecer. La inteligencia tiene que ser eliminada. Porque a todos los dictadores les molesta la inteligencia. Ujú. Los sacerdotes y líderes espirituales, esto es entre comillas para que sepamos de quién está hablando, predicarán lo que nosotros queremos que prediquen. Tome nota. Así que, ¿qué van a predicar? Lo que nosotros queremos que prediquen, dice Adolfo Hitler. Si algún sacerdote actúa de otro modo, recuerde que Polonia es una nación muy católica, hay que hacer algo con ese sacerdote. La tarea del sacerdocio, escuche bien esto. La tarea del sacerdocio es mantener quietos a los polacos, convertirlos en estúpidos sin voluntad propia. Ahora bien, quiero que tomen nota de eso porque Hitler no es el único. No, eso iba a decir yo exactamente. Y hay gente que no necesita un Adolfo Hitler ni un ejército nazi para entretener gente, convertir a la gente en estúpida y sin voluntad. Y lamentablemente hay que admitir vergonzosamente que la religión cristiana ha tenido mucho y tiene hoy mucho de esos farsantes. Y ni siquiera necesitamos acusar a alguien, porque muchos de nosotros voluntariamente, sin que nadie nos obligue, queremos que otros nos enseñen, queremos ser
estúpidos, por así decirlo, y que nos digan qué es lo que debo creer y por qué debo creerlo y no quiero investigar. No, somos vagos, somos perezosos, no Sí. queremos estudiar, investigar, analizar. Es mucho trabajo. No, usted me dice lo que tengo que pensar y hago. Aquí doy mi diezmo y ya. El asunto es que cada Y eso cual es va a dar muy- Dios cuenta de sí, Exacto. no de la opinión de otra persona. Y eso es la gran mayoría. O sea, no todos, pero muchos. Bueno, imagínese cuando esto viene de arriba, viene de la clase de liderazgo, sean pastores, sacerdotes o lo que sea. Es peor la situación porque tienen más influencia. Ahora, este sacerdote, Maximiliano, él resultó un tipo incómodo porque era un pensador. Precisamente era una gente que pensaba con su cabeza Y sí, y no siguió el folleto que le dieron los nazis. ¿Y qué es lo que sucedió? Que bueno, vinieron y lo cargaron, se lo llevaron el 17 de febrero de 1941 y lo acusaron de ser culpable de publicar materiales no aprobados por el Estado. En este caso, el Estado alemán. Y entonces fue enviado al campo de muerte de Auschwitz y llegó allí en mayo, creo que del 41. En julio ya este campo de muerte estaba funcionando a plena capacidad. Se dice que alrededor de 8,000 judíos eran asesinados cada día y llevados a las cámaras de gas y después a los hornos crematorios. Las chimeneas no dejaron de funcionar por años sin parar. Imagínense, saquen la cuenta, 8,000 personas diarias. Lo que sucedió fue que en julio de ese mismo año, 1941, un prisionero escapó en la noche y a la mañana siguiente el comandante ordenó que 10 de sus compañeros de barraca debían morir en el tanque de hambre. Un hombre comenzó a llorar, a quejarse, pensando en su familia que no lo iba a ver más. Las historias del tanque del hambre eran horribles. La gente prefería que le dieran un tiro en la cabeza o que lo llevaran a la cámara de gas, porque al cabo de pocos días el cerebro sin agua y sin alimentos se comienza a deshidratar y los condenados empiezan a enloquecer y se golpeaban y gritaban y trataban de escapar, pero las puertas son de acero y además era un sótano y era imposible salir de allí. Y sucedió que de pronto entre la formación se dio un ruido, una destrucción, y los soldados miraron y se dieron cuenta que un prisionero había salido de la fila y eso era totalmente prohibido y se estaba dirigiendo al comandante. Eso era suficiente para que le dispararan en el acto sin preguntar. Pero el comandante interrumpió, no recuerdo el nombre de él en este momento, pero... El comandante le preguntó a este prisionero, deténgase, ¿qué quiere, cerdo polaco? Y el monje, que era el que había salido, le dijo, quisiera morir en lugar de uno de los hombres que usted ha condenado. Y el comandante le preguntó, ¿por qué? Y el sacerdote, con mucha astucia, utilizó la misma jerga de los nazis y le dijo, bueno, porque es que ya yo soy un anciano, señor, y ya yo no sirvo para nada. Entonces el otro puede trabajar. Y el comandante lo miró y dijo, es verdad, tienes razón. Así que antes de dejar que el sacerdote tomara el lugar del condenado, le preguntó, porque el comandante no sabía, ¿quién es usted? Y él le dijo, soy un sacerdote. Entonces él asintió y lo dejaron. Lo que sucedió, que lo llevaron a los 10 al tanque del hambre, pero al pasar los días, pues no oyeron ni los gritos, ni oyeron nada, se acercaron a mirar y los prisioneros murmuraban y se quejaban en silencio. A veces alguno cantaba o rezaba, pero no pasó nada de lo que no habitualmente pasaba. Y incluso 2 semanas después, cuando todos deberían estar muertos ya hay días, todavía quedaban 4 prisioneros vivos, entre ellos sacerdote. Enviaron un médico de apellido Buck y él inyectó a los prisioneros para que terminaran de morir. Así que esta historia, ¿por qué se las traigo? Porque historias como esta abundan en el mundo. Muchas personas han tenido que dar su vida por sus convicciones bajo gobiernos totalitarios. Recordamos la antigua Roma, cuántos cristianos fueron llevados a la arena, a la hoguera en los tiempos de la Inquisición.
Y lo primero que nosotros deberíamos hacer es estar agradecidos porque tenemos la oportunidad de vivir en un gobierno donde hay ciertos derechos y ciertas libertades como otras personas no han conocido en la historia. Así que lo primero que hay que ser es agradecidos, no revoltosos. Y el cristiano puede estar en desacuerdo con ciertas cosas que hace el gobierno, pero no convertirse en un anarquista y no pasar a convertirse en liderazgo de la oposición, porque la oposición nunca ve nada bueno del gobierno en turno, solamente ve lo malo y a veces lo que ve no es cierto, es mentira. Estamos hablando de la responsabilidad del cristiano con el gobierno, sin importar en cuál gobierno se encuentra. Vamos a examinar más de lo que la palabra de Dios dice. Hemos escuchado la primera parte del programa con Joshua Cardoso. Siga en sintonía aquí de Temas Vitales en Radio Amistad. Solo un minuto. No debemos esperar que la vida cristiana sea fácil y cómoda, ya que los creyentes no estamos exentos de pruebas. De hecho, creer en Cristo puede resultar en más problemas y sufrimiento. Dios usa nuestro sufrimiento para sus buenos propósitos. La esperanza en medio de la aflicción es posible cuando entendemos lo que Dios hace en la situación. Primero, el Padre Celestial usa experiencias dolorosas para purificarnos. Segundo, permite la dificultad como una manera de probarnos. Tercero, Dios usa el sufrimiento para manifestar su poder. Cuarto, nuestro sufrimiento tiene beneficios eternos. Permita que estas verdades le animen y así pueda ver su próxima prueba desde la perspectiva de Dios. Aunque es posible que no lo sienta en ese momento, el Señor está con usted. Para más información, visite encontacto.org. Usted está escuchando Temas Vitales en Radio Amistad. Quédese con nosotros. Estamos con usted aquí en el segundo segmento del programa Temas Vitales, hoy con Joshua Cardoso, la responsabilidad del cristiano con el gobierno. Ya hemos visto una introducción con, Maximiliano Kolbe, el monje católico polaco, y como él fue un gran ejemplo y sigue siendo, aunque murió, un gran ejemplo para todos nosotros de someterse al gobierno, aunque no, sí sometió, pero no sometió. De eso voy a hablar al final. Sí, porque... ¿Cuál es la diferencia? Sí. Él no fue un rebelde, pero tampoco cambió sus convicciones. Exactamente. Hay una diferencia entre convicción y oposición. Exacto. Muy bien. Bueno, ahora en este segmento más mirando hacia lo que la Biblia dice, ¿no es cierto? Sí, quisiera mirar primero que la primera responsabilidad del cristiano. Bueno, antes de ver la responsabilidad del cristiano, quiero hacer un par de declaraciones. Una, que la ciudadanía del cristiano es celestial. En Filipenses 3:20 dice que nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos al Salvador, el Señor Jesucristo. De manera que, si eres cristiano, hay una condición. La primera lealtad, obediencia y sumisión es al Señor. Yo no sé si te lo han dicho, pero espero que sí. Si no, pues tal vez eres nuevo y no conoces de la Biblia. La palabra Señor quiere decir amo, dueño, gobernante. Jesucristo es el amo, es el Señor, es el dueño y es el rey. Por lo tanto, la primera lealtad de un cristiano es a Jesucristo, porque Él es su gobernante sobre todas las cosas que pueda haber en este mundo. Y ser cristiano implica arrepentimiento y no religión. Si no hay arrepentimiento, no puede haber cristianismo verdadero. Arrepentimiento es cambio de vida. Entonces, el pecador entiende que su condición de rebeldía delante de Dios y pide perdón a Dios, en arrepentimiento acepta el sacrificio de Cristo por los pecadores para recibir perdón. Entonces, si ya has hecho eso, entonces dice Pablo allí, donde acabamos de leer en Filipenses 3:20, que nuestra ciudadanía está en los cielos. Y si está nuestra ciudadanía en los cielos, como también dice en Colosenses 3:1 y 2, nuestra perspectiva tiene que ser la del cielo, no es terrenal. Entonces, te voy a leer allí en Colosenses 3:1 y 2, donde dice, si pues,
Otra vez la condición. Habéis resucitado con Cristo, buscar las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Buscar las cosas de arriba, y después continúa diciendo, poner la mirada en las cosas de arriba, no en las de la tierra. Así que si miramos la vida y todas las cosas desde la óptica del cielo, vamos a tener una perspectiva diferente que si la miramos de la tierra. Por eso el cristiano no es una persona que sigue partidos políticos. Entonces, ¿cuáles son los errores de la iglesia por involucrarse demasiado en la política sin entender su rol en el mundo? Hay muchas veces que la iglesia se ha equivocado en cómo cumplir su deber con el gobierno y cuál es su perspectiva en la sociedad, y ha creado muchos problemas. Uno de ellos, tal vez el más conocido, voy a mencionar solamente dos, uno por exceso y otro por defecto. Uno por exceso es la alianza o el matrimonio de intereses entre el papado y los reinos terrenales. Eso es tan conocido en la Edad Media, donde llevó eso a la guerra de cruzadas, a la Inquisición española y otros horrores que realmente son vergonzosos. Otras veces se ha hecho lo contrario. Los clérigos se han levantado contra el gobierno y han llamado a los creyentes a seguirle en la desobediencia civil y en la resurrección popular. Ejemplo de eso es la llamada teología de la liberación, que es una extraña simbiosis de marxismo con cristianismo, que algunos sacerdotes católicos promovieron en Latinoamérica. Y recientemente estaba leyendo la entrevista con uno de los altos funcionarios de la KGB soviética de aquellos tiempos del comunismo y la Guerra Fría, en el cual él decía que ni siquiera era idea de los sacerdotes. Ellos fueron los que le vendieron la idea a los religiosos. O sea que la teología de liberación nació de los cuarteles de la KGB, y lamentablemente muchos creyentes a veces se dejan manipular por todas estas ideologías engañosas porque no estudian la Biblia y no están conscientes de cuál es su deber ante la sociedad y el gobierno. Entonces uno a veces se pregunta, yo me he preguntado en estos días, ¿por qué la iglesia se mete en tantos errores? ¿Querías decir algo? La iglesia, para aclarar un poquito, el error no es que, y creo que para mí es un poco confuso, no es que los cristianos no debemos estar votando e involucrados. No tiene que ver como ciudadano, tiene que ver como institución cuando dedica a apoyar determinadas políticas y gobiernos y entran en alianza con los poderes de este mundo. Ese es el error. Ni estamos para poner reyes, ni estamos para quitar reyes, porque eso dice la Biblia que le corresponde a Dios. O sea, estamos aquí para apoyar a los que están en autoridad con nuestras oraciones, etcétera. Pero de eso vamos a hablar. Pero no para. Un mal ejemplo sería Irán. Los religiosos de Irán son los que gobiernan. Sí. Entonces, aunque no es cristianismo, es Islam, pero los de Islam son los que están ahí están gobernando. Pero no podemos pedirle a gente que no tienen claridad que entienda. Pero es un ejemplo. Yo creo que sería mejor definirnos como cristianos y cuál es la responsabilidad nuestra como cristianas ante el gobierno. Y pensar, ¿por qué en Norteamérica, por ejemplo, donde estamos viviendo ahora, la gente se mete en tantos problemas con el gobierno? Yo diría que es por seguir las ideas erradas de la cultura. Yo le ponía 3 ejemplos a una iglesia hace unos días y le decía, en primer lugar, el pragmatismo. El pragmático no está interesado con la verdad, sino con lo que funciona. El asunto para el pragmático es si produce números. ¿Cuántas personas vienen? ¿Cuánto dinero recibimos? ¿Cuántas metas podemos lograr? Números, ¿verdad? Eso no importa. En segundo lugar, la cultura acá está afectada por las ideas del materialismo. Y el bien supremo de esta cultura, eso no es secreto para nadie, es el dólar. Es el bienestar económico. Entonces la integridad, el carácter, la moral de las personas a veces no se cuentan para los cargos públicos y ni siquiera para las iglesias. Aquí el problema es hacer buenos negocios. Y en tercer lugar, yo diría que tenemos un problema también con la influencia psicológica o terapéutica que tenemos en la cultura. La terapia de las emociones ha reemplazado la verdad. No hay objetividad, no nos importa la realidad como cultura, porque lo que le importa a la gente de este tiempo es sencillamente sus emociones, cómo se siente. Entonces, si vivimos dentro de esa cultura pragmática,
y materialista y terapéutica, no es extraño que la iglesia sienta tentación por adoptar las mismas cosas, por adoptar una espiritualidad psicológica que hace que la gente se siente bien para que regrese el próximo domingo y deje sus ofrendas y sea de paso, podemos calificarlo una religiosidad utilitarista, porque lo que está utilizando a las personas en lugar de predicar la verdad para su salvación, edificación y para ayudar a la familia a salir de sus problemas. El famoso apologista Ravi Zacharias lo expresó muy bien cuando dijo: mucho de lo que ha pasado por mensaje cristiano no ha sido más que un espumoso hablar de Dios, irracional, sin sentido y en su explotación de la gente sin corazón. Y eso ha pasado por cristianismo. Y con razón, mucha gente no quiere saber de la iglesia. Lamentablemente, alguien dijo, y es verdad, que la religión de América es un deísmo moralista terapéutico. Solamente le importa decir: yo soy bueno, me siento bien y qué puedo hacer para sentirme mejor. Cómo puedo prosperar, cómo puedo tener dinero y salud. El asunto es que el mundo puede tener dinero, salud y lo que quiera tener, y al final, si tú no arreglas tus cuentas con Dios, eso no te va a servir de nada. Entonces, nosotros tenemos que dejar toda esa perspectiva, porque si eso es lo que buscamos, claro que nos vamos a involucrar en las agendas políticas, porque ¿qué es lo que promete el político? No es lo mismo. Prosperidad, salud, ese tipo. Si esa es la mentalidad de la gente dentro de la iglesia, entonces los que van a la iglesia están siguiendo la cultura mundana con un disfraz de religiosidad, de cristianismo, y lamentablemente eso es muy común en América hoy. No solo en América todo, latino y norte. Sospecho que sí, pero bueno, vivimos en Houston. Entonces tenemos que siempre tomar nuestra cultura de la Biblia, no de lo que está en nuestro nuestra alrededor. cosmovisión debemos tomarla de la Biblia. ¿Qué dice la Biblia? Romanos 13, 1 y 2 dice: sométase toda persona a las autoridades superiores. Y ese someterse es un término militar en griego que significa alinearse para tomar órdenes o organizarse bajo las órdenes de quien esté autorizado para hacerlo, para dar las órdenes. O sea que la idea es obedecer, sujetarse, subordinarse, y es un imperativo y es individual. Es cada persona debe alinearse o someterse a las autoridades que están por encima de nosotros. Y la Biblia reconoce que eso no es fácil. Allí en 1 Pedro 2:18 dice que algunos amos son difíciles de soportar. Dios lo sabe, pero su deber es someterse a la autoridad. Y no nos olvidemos que cuando escribió el apóstol Pablo esas palabras era el Imperio Romano. Voy a llegar allí en un minuto. Yeah. Ok, adelante. Así que la Biblia nos dice también no solo que se someta, sino cuál es la razón. Dios estableció el gobierno humano. Y Dios nos dio el gobierno para evitar el caos y la violencia en la sociedad por causa del pecado de la humanidad. Muchos gobiernos no son buenos, lo sabemos, pero ¿sabe qué es peor que no tener, que el gobierno malo? No tener gobierno. Eso. Y si no, mire los países que están controlados por grupos de poder, por terroristas, células terroristas, a ver si ahí se puede vivir. Ahí no se puede vivir, eso es horrible. Entonces, Dios estableció el gobierno. Primero estableció la familia y luego estableció la iglesia. Y dice allí que el que resiste el orden establecido por Dios atrae sobre sí condenación. Porque usted no está resistiendo simplemente a la autoridad, usted está resistiendo al gobernador del universo, que es Dios, y estableció las cosas por las cuales debemos ordenar nuestra vida. Y aclaro aquí, el orden es, por ejemplo, un niño tiene que someterse a su papá y mamá. No importa si el papá y mamá son cristianos o no. Eso no tiene nada que ver. Hay un orden establecido por Dios. Y cada cual tiene su función y cada cual le va a dar cuenta a Dios si cumple o no su función. Exacto, pero el niño no tiene que responder por su papá. El niño tiene que responder por su conducta. Igual, el papá tiene que someterse a sus autoridades y hay esa jerarquía. Y el que no se somete, aunque diga, bueno, es porque usted no conoce a mi jefe, eso no importa. No viene al caso. Eso no viene al caso. Dios nos manda a someternos. Otra cosa que dice allí, para ir rápidamente, versículo 6 de Romanos 12, dice que pagad también los impuestos. Así que si a usted no le gusta, lo siento. Dios dice que tiene que pagar sus impuestos. Vamos a ver el ejemplo de Jesús. Y Jesús vino al mundo en el momento cuando existía la monarquía absoluta, que es lo que tú estabas diciendo, el Imperio Romano, en el momento específico. Y eso es lo más antidemocrático que puede existir. En esa época, los hombres que estaban en el gobierno, el César, el rey o quien fuera,
Herodes en el territorio, eran hombres que controlaban todo el poder del Estado en sus manos. Ellos podían decidir cualquier cosa. Sí. Además de eso, existía otro problema que era la esclavitud. Y Jesús vino al mundo y no creó un movimiento para romper con Herodes ni con Roma. ¿Qué dice la Biblia? Si alguien tuvo alguna vez derecho a sublevarse fue Jesús. Jesús. Los judíos no tenían ni voz en el gobierno romano o debían representación, pero sí tenían que pagar impuestos, que por eso se provocó la revolución en Norteamérica, ¿verdad? Pero cuando vino Jesús, ¿qué dijo? ¿Cuál fue el evangelio que él predicó? Ha llegado el tiempo de arrepentirse y creer en el evangelio, Marcos 1, 14 y 15. Que el mensaje de Jesús no es político, es arrepiéntese de sus pecados y crea al evangelio. Bueno, vamos a continuar con más de la responsabilidad del cristiano con el gobierno. Siga en sintonía. Usted está escuchando Temas Vitales. No necesito conocer su historia para saber que han habido capítulos de dolor, duda y de pecado. Los detalles son distintos, pero las luchas son las mismas. Todos las tenemos. Pero necesito decirle una cosa. Si no conoce a Cristo, no le tengo una solución. No tengo ninguna sugerencia para rescatarle de ese dolor. Pero Cristo sí la tiene. Solo Él puede darle el poder para ser verdaderamente libre. Sí, será un proceso, pero usted podrá hacerlo, porque Cristo estará trabajando en usted y Él cambiará el final de su historia. Escuchó al pastor Carlos Zazueta con Vivencias, otro ministerio de Visión para Vivir. Usted está escuchando Temas Vitales en Radio Amistad. Quédese con nosotros. Estamos en el meollo del tema. Aquí está poniéndose bien interesante. Y voy a leer la pregunta, aunque no le vamos a contestar todavía, pero muy, muy buena pregunta y me alegro que lo hizo un amigo de Facebook. Dice, o sea, tenemos que aceptar todo lo que el gobierno diga y someternos a lo que ellos digan, aunque sean injusticias. Muy, muy buena pregunta. Buena pregunta. Vamos a llegar allá ahorita. Ok. Paciencia. Estamos hablando de Jesús. ¿Cuál es el mensaje de Jesús? Arrepiéntese y cree en el evangelio. No es un mensaje político. Ahora, los fariseos vinieron, Mateo 22, a Jesús, versículo 17 adelante. No voy a leerlo todo, ustedes lo conocen, un pasaje muy conocido, que dice que se acercaron a Jesús con la pregunta, ¿es lícito dar tribuno al César o no? Es una pregunta súper interesante porque... Cuando ellos se acercaron a Jesús, Jesús dice que mirándole le dijo, ¿a qué vienen hipócritas? Ahora usted dice, Jesús es muy duro. Bueno, es que Jesús va al grano y va al corazón. No va a rodear, a hablar cosas que no tienen sentido. Jesús le dice, bueno, muéstrenme una moneda y ellos le mostraron la moneda. Y qué inteligente la respuesta. Sí, porque la pregunta, como quiera, ellos pensaron que tenían la trampa perfecta. Perfecto. Si dice que sí, que debemos dar impuestos al César o tribuno, entonces él se mete en problemas con los nacionalistas judíos. Los líderes judíos. Y si dice que no le den, entonces se mete en problemas con el gobierno romano. Así que como quiera que responda, es perder o perder. Entonces ellos pensaron que tenían a Jesús atrapado en esto y Jesús le dijo, muéstrame la moneda del tribuno. Y le mostraron la moneda, un denario, y Jesús, ¿de quién es esta inscripción? ¿De quién es la imagen, la inscripción que hay ahí? Y ellos le dijeron, del César. Y Jesús le dijo, pues denle al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. Ahora, entienda la implicación, aparte de la hipocresía, porque obviamente cuando ellos necesitaban hacer negocio no les importaba si la moneda tenía una inscripción del César. Ahora, si querían formar un debate, entonces hablaban si era idolatría o no. Eso es muy común, esa hipocresía, ese doble estándar. Entonces,
Jesús le dice, ok, ¿de quién es la moneda? La moneda tiene el dueño ahí, está grabado su inscripción. Es de él, la moneda le pertenece al Estado y el jefe del Estado es el César, pues de él es lo que le está pidiendo, que le está pidiendo los impuestos. Por el dinero que el Estado pone en circulación, pues tienen que pagar los impuestos. Ahora Jesús le dice algo más y ellos no esperaban oír esta parte. Y le dijo, y a Dios lo que es de Dios o lo que le pertenece a Dios. Y dice Mateo que se maravillaron de la respuesta de Jesús y se marcharon. ¿Entendió por qué eran hipócritas? Porque se marcharon. ¿Por qué? Porque ellos no quisieron continuar la conversación. ¿Por qué no quisieron continuar con la conversación? Porque ellos no estaban interesados en la verdad, sino en lograr su agenda, en pasar su trampa adelante, en ver en qué sorprendemos a Jesús. Ellos no están interesados en la verdad, como mucha gente hoy. Son religiosos, pero no están interesados en la verdad. Entonces, vamos a imaginar que por un momento a ellos se les ocurra preguntarle a Jesús, maestro, dinos, ¿y qué quiere decir eso de que qué es lo que pertenece a Dios? No estamos entendiéndote. ¿Y qué le hubiera dicho Jesús? Pues es muy fácil imaginar que Jesús pudo haberle dicho algo así como, ¿de quién es la imagen que tú llevas? Si la moneda lleva la imagen del César, tú sabes quién pertenece. ¿Qué imagen tú llevas como ser humano? Entonces ellos se hubieran tenido que recordar forzosamente de Génesis 1, donde dice que hemos sido creados a imagen y semejanza de Dios, nuestro creador. Y si tú eres creado a imagen de Dios, entonces, ¿a quién tú te perteneces? A él. Tú te perteneces a Dios. Y si tú te perteneces a Dios, ya tú no eres tu propio Dios para hacer lo que tú quieres y adelantar tu agenda a costa de los demás. Tú tienes que doblar tu rodilla y decir, hágase tu voluntad, Señor. Y ese es el problema. Ese es el problema de los fariseos en aquel tiempo y de los actores religiosos de hoy, que eso es lo que quiere decir la palabra fariseo, actores. Gente que no quiere oír la palabra de Dios, que no quiere oír la verdad, que no quiere oír el llamado a arrepentimiento y sencillamente vienen con sus excusas y se van cuando no tienen lo que quieren. Y eso es lo que está sucediendo en las iglesias. Entonces usted dice, ¿por qué la iglesia se involucra en problemas políticos que no tienen que involucrarse? Precisamente porque tenemos un pueblo que no quiere oír la verdad. No quiere oír. Yo he conocido muchas historias en estos días de pastores que los han echado de la iglesia por predicar la Biblia de forma fiel y expositiva. A uno le dijeron que estaba predicando en Efesios que eso era muy aburrido. Imagínese usted. Esos son iglesias. Entonces, por eso, si tenemos iglesias así, también tenemos que tener una sociedad que no quiere saber la verdad. Porque el problema comienza en los que deberían importarle la verdad. Pero el problema radica en el corazón humano, en el pecado, que es rebelión. La esencia del pecado es la rebelión contra la autoridad. ¿De qué estamos hablando? Sométase a la autoridad. ¿Cuál es la autoridad final y absoluta del universo? Es Dios. Entonces, ¿cuál es el problema del pecado? Y del cual el hombre se tiene que arrepentir, de tu rebelión contra tu Señor. Ese es el problema del pecado. Entonces, Jesús, ¿a qué vino? A decirle a los hombres, comienza por el problema de raíz. No te ocupes tanto de la injusticia social cuando la injusticia nace en tu corazón. Y el problema es que te tienes que someter a Dios en primer lugar para que puedas poner en orden tu vida. Y quiero hablar más de eso adelante ahora mismo. Así que usted tiene el deber de someterse a la autoridad, de pagar sus impuestos y después, según Pablo aquí mismo, en Romanos 13, en los versículos que siguen, usted debe conducirse decentemente en palabra y en acción. ¿Y por qué Pablo dijo esto? Bueno, porque si usted se da cuenta, estamos leyendo Romanos 13, no Romanos 1:1. Estamos leyendo el capítulo 13, quiere decir que ya presentó toda la introducción y todo el contexto. Y si usted busca Romanos y estudia la carta de Romanos, usted entiende que Pablo habla de que la condición de humana es la depravación que hundió a la raza por causa de la rebelión contra el Creador, capítulo 1 al 3. Y a partir del capítulo 3 comienza a hablar de la justificación por la fe, o sea, la salvación viene por la fe en Jesucristo. Después comienza a hablar de la santificación, capítulo 6 al 8. Después hace un paréntesis y comienza a hablar de las aplicaciones en el capítulo 12. Entonces, en el capítulo 12 comienza, escuche bien, si usted de verdad creyó y usted ha sido bautizado por el Espíritu Santo y usted de verdad es cristiano, no uno de los falsos religiosos que hay en la iglesia hoy, entonces usted presenta su vida como sacrificio vivo a Dios, Romanos 12:1, y no se conforma a las mentiras de este mundo, versículo 2. Del versículo 3 al 13, usted dice que usted tiene una relación correcta con la familia de Dios, usando sus dones y sirviendo a los hermanos.
Y después más adelante dice que usted tiene una relación correcta con los que no son cristianos. Usted no toma venganza, usted bendice y no maldice, etcétera, etcétera. Y finalmente, entonces, como producto de llevarse bien con los que no son cristianos, usted también se somete a las autoridades, le guste o no le guste la autoridad. Porque el evangelio lo que produce en el ser humano es una transformación radical de todas sus relaciones, primero con Dios y después con los hombres. Entonces el asunto no es si el gobierno es bueno o no, es cuál es su deber. Su deber es obedecer a Dios. Por eso el evangelio, cuando es verdadero, cuando usted ha nacido de nuevo, no cuando va a sentarse al banco de una iglesia, el evangelio transforma su relación con su cónyuge, con sus hijos, con sus hermanos, con sus vecinos, porque el amor, dice, no le hace daño al prójimo, dice ahí. Por eso dice, no lleva una vida de fornicación, ni de adulterio, ni de mentira, de robo, ni de traiciones, porque hay mucha gente que se sienta en las iglesias, pero están traicionando a sus compañeros de trabajo, a sus compañeros de ministerio. ¿Para qué? Para ellos sacar ventajas económicas y títulos y posiciones. Eso lo hace el mundo que no conoce a Dios. Pero si usted está en la iglesia, usted no debería hacerlo si es que usted es cristiano verdadero. Porque la sana doctrina, y la palabra sana quiere decir que produce sanidad, cambia todas sus relaciones para bien. Por eso dice ahí en Romanos 13:8 que el que ama al prójimo ha cumplido la ley. De manera que usted no tiene nada que temerle al gobierno cuando usted ama a su prójimo. Y si el amor de Dios está en su corazón, usted puede amar a su prójimo. Y no es el asunto si el prójimo es bueno o no, es si usted es cristiano o no. Y como parte de eso, pues entonces tenemos la responsabilidad de tratar con el gobierno de la manera correcta. Muy bien. Quiero intercalar aquí algo muy interesante que no muchos saben, que los cristianos en uno de los, si no es el más dictaduras más represivas es el Corea del Norte, de todo el mundo. No sé si es la más o casi la más. Y hay poquitísimos cristianos en Corea del Norte, pero sí hay. Llega por onda corta la radio cristiana y hay poquitos, pero ellos dicen, ellos no están orando para que Dios quite. Bueno, si no conocen de Corea del Norte, el dictador Kim Jong-un dice que él es Dios y obliga a la gente y realmente no sabemos cuántos cristianos hay en Corea, porque el día que eso se corre esa cortina, tal vez se va a ver que hay muchos cristianos, como sucedió en China después de la represión de Mao. La iglesia que más ha crecido en el mundo es la iglesia china, donde no tienen ni internet, ni radio, ni televisión, sino que el mensaje se transmite de boca a boca, corriendo el riesgo de ir a la cárcel y terminar en un campo de concentración. Pero eso es lo que sucede en países donde hay gobiernos totalitarios, que para ser cristiano usted tiene que estar dispuesto a pagar un precio. Cuando yo crecí en Cuba, entrar por la puerta de la iglesia, usted sabía que usted estaba ya marcado, que la seguridad de los espías del gobierno lo estaban mirando, que los tenían también dentro de la iglesia, pero usted estaba marcado. Y usted estaba excluido de muchas cosas porque el gobierno sencillamente no quería tener iglesia y no quería que se predicara el evangelio. Entonces, uno de los problemas de Norteamérica es que la gente aquí se dice cristiano sin saber nunca si realmente lo son o no, porque no han experimentado la prueba. Pero volviendo al caso de Corea del Norte, ellos no están orando para que Dios quite a este dictador que él se cree Dios. Él dice que no hay Dios aparte de él. Pero los cristianos están orando por su conversión. Ellos están sometiéndose bajo su liderazgo porque lo opuesto sería anarquía. Y ellos entienden lo que la palabra de Dios dice, que hay que someterse, aunque él está completamente opuesto y ni siquiera cree en Dios y se cree que él es Dios. Déjame llegar ahí un minuto. Pero ellos están sometiéndose medio contestando la pregunta de este hermano. No, es que quiero llegar allá, pero quiero llegar en el contexto de lo que estoy hablando. Ok, tenemos... así que le dije 3 cosas. Usted se somete a la autoridad, usted paga sus impuestos, usted se conduce correctamente porque su testimonio es lo que cuenta, no el gobierno. Y usted, en cuarto lugar, usted ora por su gobernante, que es lo que dice en Primera de Timoteo 2, 1 al 4, que es lo que ella dice que están haciendo en Corea y en otros lugares. Y hacían los cristianos bajo el César de Roma. ¿Qué dice Pablo en Primera de Timoteo 2, 1 al 4? Así que recomiendo ante todo, o exhorto, dicen otras traducciones, que se hagan plegarias, oraciones, súplicas y acciones de gracias por todos los hombres, especialmente por los gobernantes y por todas las autoridades. ¿Para qué? Ahí lo dice.
para que tengamos paz y tranquilidad y llevemos una vida piadosa y digna, porque esto es agradable y bueno delante de Dios nuestro Salvador, el cual quiere que todos sean salvos y lleguen a conocer la verdad. Entonces, ¿cómo se propagó el cristianismo bajo el Imperio Romano? Porque había paz. Y el imperio era brutal. Pero ¿sabe qué? En lugar de que hubieran guerras tribales en todas las esquinas como había antes, el imperio impuso lo que se llamó la Pax Romana. ¿Cuál era la paz de las legiones? Ok, pero no se pueden matar más entre ustedes. Entonces, es preferible tener una dictadura. Es mejor tener una democracia como la tenemos en Estados Unidos de América. Por supuesto, pero... Ahora, ¿qué pasa si tenemos hecho todas estas cosas? Hemos orado, hemos dado los impuestos y todavía tenemos que lidiar con gobiernos malos y que nos persiguen o nos difaman. Bueno, eso es lo que vamos a responder Vamos a responder a eso. En el último segmento, si tiene preguntas, escríbenos o llámenos. 713-520-7900. 713-520-7900, el programa Temas Vitales con Joshua Cardoso en este día. Momentos de la creación. ¿Cómo recuerda el cerebro lo que aprende? ¿Qué pasa cuando usted piensa? ¿Es su mente lo mismo que su cerebro? Hola, soy Milton de los Santos en Momentos de la Creación. Mientras la ciencia moderna aprende más acerca de las maravillas del cerebro, también aprende que está más lejos que nunca de entender cómo funciona el cerebro. Algunos antiguos materialistas están empezando a preguntar si es que el hombre tiene una parte no material, sino espiritual. Hace unos pocos años, unos doctores intentaron salvar a un niño que sufría de una enfermedad severa del cerebro y removieron todo el lado izquierdo del cerebro. Sin embargo, no esperaban que el niño vuelva a hablar de forma normal. No solo el niño se recuperó, sino que al crecer hacia la edad adulta, sus habilidades de lenguaje eran también más allá de lo normal. El profesor John Lorber escribió acerca de un estudiante que tenía un cociente de inteligencia de 126 y sostenía honores académicos en matemáticas. Sin embargo, se le encontró que virtualmente no tenía ningún tejido cerebral. El profesor Lorber decidió estudiar otros casos similares. Encontró varios de estos y por lo menos la mitad de estas personas tenían el 95% de su cráneo lleno de fluido espinal en vez de tejido cerebral, y tenían cocientes de inteligencia más altos que lo normal. El profesor Lorber escribió sobre estos casos en un artículo titulado ¿Es en realidad necesario su cerebro? Sí, nuestros cerebros son en realidad necesarios. Sin embargo, estos ejemplos nos muestran que el cerebro que Dios nos ha dado es aún más maravilloso de lo que pensábamos. Para una copia de este programa, escríbanos a Momentos de la Creación, P.O. Box 839, Foley, Minnesota 56329, Estados Unidos, y solicite la copia número 423. Usted está escuchando Temas Vitales en Radio Amistad. Quédese con nosotros. Y aquí estamos en el último segmento de Temas Vitales con Joshua Cardoso. Hoy hemos estado hablando de la responsabilidad del creyente o el cristiano ante el gobierno. Y estamos en el último segmento hablando de qué debemos hacer si tenemos un gobierno, y hay muchísimos gobiernos, la mayoría de los gobiernos del mundo, donde hay injusticias. Donde no está todo como nosotros quisiéramos que estuviera. Ni nunca va a estar. Nunca. Ay, no. Aunque por ejemplo, en este país que tenemos un capitalismo, democracia, y no todos van a estar felices. Tenemos una república democrática, que es lo que es, y es el mejor experimento que ha habido en la historia de la humanidad en cuanto a gobierno. Así que si usted se queja de esto, no va a estar satisfecho en ningún lugar, que no sea en el cielo. Bueno, a lo mejor en el cielo también, porque tiene que someterse a Dios. Pero ¿para qué venimos a este país tantos de Latinoamérica si no nos gusta este gobierno? El problema es que el problema es que no entendemos ahorita, bien. Creemos las mentiras de la cultura. Exacto. Y en muchas iglesias, como no se predica la Biblia, la gente no entiende que el problema es del corazón del ser humano y no es un problema político. El problema no se resuelve cambiando política. El problema se resuelve cuando la gente es cambiada de adentro para afuera.
Entonces, si la población de personas que realmente conoce a Dios y hace lo que a Dios le agrada crece, pues entonces también la sociedad va a cambiar. Okay. Pero no va a cambiar por imposición política. Así que, ¿qué hacer? vamos a hacer si tenemos problemas, si tenemos un mal gobierno que nos persigue, nos difama o lo que sea? Y ya usted hizo todo lo que podía hacer. Bueno, ahora le quedan 2 o 3 opciones. Por lo menos 2 bíblicas y una que la historia, gracias a Dios, que nos ha presentado. En primer lugar, usted puede desobedecer, pero desobedecer y asumir el castigo que le corresponda o que el gobierno le imponga por motivo de conciencia. Hay muchos prisioneros de conciencia en el mundo. Ahora, si su conciencia es iluminada por la palabra de Dios, usted tal vez pueda decir, como dijo Martín Lutero, no puedo retractarme de nada de lo que he dicho ni escrito, porque mi conciencia está cautiva de la palabra de Dios. Dios me ayude. Entonces, eso lo dijo delante del emperador y todas las autoridades, pero él sabía qué es lo que Dios dice. El problema con la iglesia hoy es que mucha gente no sabe lo que Dios dice y no tienen convicción. Por eso no pueden asumir una postura de estar dispuestos a desobedecer al tiempo que se someten a la autoridad. Así que el ejemplo de Daniel es excelente. El ejemplo de Daniel, lo mismo. El ejemplo de los amigos de Daniel también fueron al horno de fuego. Los apóstoles que fueron azotados, el concilio les dijo, pues no pueden predicar más en este nombre, y que ellos le dijeron, bueno, dígame qué es lo que es mejor, si obedecerlo a ustedes o obedecer a Dios. Pues la respuesta no necesitamos ni dártela, que es preferible obedecer a Dios. Así que hay muchos casos. Esteban fue apedreado por decir la verdad también. Pero todos estos ejemplos tienen algo en común. Todos estaban con una actitud humilde, sumisa, sabiendo que era una injusticia, exacto, pero que ellos tenían que obedecer a Dios, exacto, y asumir el gobernante impío que tenían delante. Y si el gobernante quería lanzarlo al horno de fuego, al foso de los leones, azotarlo como hicieron con los apóstoles, apedrearlo como hicieron con Esteban, o echarlo a los leones en el Coliseo romano como hizo el César, estamos dispuestos a morir por el nombre de Cristo. Y hasta que el cristianismo en Norteamérica no tenga esa convicción y crea que la iglesia es venir a ser comidera y darle diplomita de que usted se portó bien y es el cristiano del mes y todas esas tonterías que yo veo en las iglesias de Norteamérica, entonces no va a haber convicción. Usted tiene que asumir su responsabilidad y estar dispuesta a enfrentar las consecuencias si se tropieza con malas autoridades. Pero usted va a respetar la autoridad porque Dios estableció la autoridad y eso es su deber como ciudadano. Y dejarle el juicio a Dios, el juicio a la apariencia. Como dice el apóstol Pedro, al apóstol Pablo lo apedrearon donde quiera que iba. No le dieron un auto nuevo, ni un salario, ni un viaje de vacaciones. Una pedrada, un azote y lo echaban de la ciudad. Ese era el premio por decir la verdad. ¿Qué espera usted que va a recibir si dice la verdad en un mundo de mentiras? Bueno, pero aunque usted tenga que ser avergonzado por los que tienen el poder de injuriarle, ¿qué va a hacer usted? Pues sencillamente dejarle el juicio a Dios, porque eso es lo que nos dice el ejemplo de Cristo, y nos dice Pedro allí en su primera carta 2, 21 y 23, dice a Cristo, también Cristo sufrió por vosotros, dejándonos ejemplo para que sigáis sus pisadas, el cual no cometió pecado. Tú y yo lo cometemos, así que imagínate ahora, el que no cometió pecado, ni selló engaño en su boca. Dice, cuando le maldecían, no respondía con maldición. Cuando le ultrajaban, no amenazaba. ¿Qué es lo que hacía? Dice, encomendaba su causa al que juzga con justicia. ¿A quién? Al Padre Celestial. Y eso es lo que el cristiano está llamado a hacer. Usted se somete a la autoridad y usted le deja el juicio a Dios, porque al final de cuentas Dios es el que va a juzgar a todo el mundo, a la autoridad, a usted y a todo lo demás. Si usted puede, número 2, usted puede escapar del abuso. Eso sí. Si tiene la posibilidad de hacerlo. Dios no nos llamó a ser masoquistas. Dios nos llamó a ser testigos. Usted dio su testimonio y usted puede de alguna manera evadir la injusticia. Evádala. En Mateo 10, 23, Jesús dijo, cuando la gente de un pueblo os persiga para maltratarlo, huyan a otro pueblo. Entonces usted tiene esa opción. Si se le da la oportunidad. En tercer lugar, usted debe cumplir con el deber ciudadano de votar. Porque si eso no lo tenían la oportunidad en el tiempo de Cristo. No. Pero si tenemos la oportunidad en el día de hoy de influir,
pues entonces tratamos de votar no por partidos políticos, sino por principios. Entonces, mire quién son las personas que se acercan más a los principios de Dios, sabiendo que ninguno de los pecadores es perfecto ni lo va a hacer. No. Y entonces usted, pues, haga su mejor elección dentro de lo que puede. Porque al final de la historia, al final de todas las cosas, usted tiene que entender, si es cristiano, que el verdadero cambio no lo va a producir la política. No lo van a producir las leyes que haga el Estado o el gobernador. Lo va a producir Jesucristo. El cambio real tiene que ser espiritual y viene de adentro. Y el único que puede hacer eso es Cristo. Entonces, ese es lo que la iglesia tiene que enfocarse a hacer. A predicar el evangelio de Cristo, a sostener y ayudar a los que se dedican a predicar a Cristo. Esa es la labor de la iglesia, es una labor espiritual, no es una labor política. Si usted como ciudadano del país quiere involucrarse en la política, está bien, la Biblia no le dice que está mal. Daniel fue gobernador y José también. No hay nada malo con que usted se involucre como ciudadano, si ese es el llamado de Dios para su vida. Pero usted tiene que diferenciar entre el llamado de Dios como persona, como vocación individual, y el llamado de la iglesia como institución. La iglesia no se tiene por qué mezclar a favor ni en contra de los poderes de este mundo. La iglesia solamente está para someterse a la autoridad, pagar los impuestos y orar por su gobernante, mientras le da un testimonio con su vida y con su palabra. Sencillamente, y lo que suceda después es asunto del gobernante y Dios, porque todos le vamos a dar cuenta a Dios. Usted es su responsabilidad, el gobernante de la de él. Muy bien. Hemos tenido mucho para masticar, mucho para aprender en el programa hoy de Temas Vitales. Joshua Cardoso acompañándonos, y esperamos de que usted pueda estudiar lo que dice específicamente Romanos 13 y memorizarlo, porque sí hay muchos que se marchan en contra de las autoridades. Eso no es para el cristiano. Eso es absolutamente en contra de lo que Dios dice que debemos hacer. Orar por las autoridades. Esa es nuestra marcha. Si quiere usted hacer algo en contra de la autoridad o para quitar la autoridad, ore. Y pídale a Dios que produzca el cambio en el pueblo para que el pueblo elija mejores gobernantes. Porque hasta que la iglesia no cambie ella misma y la iglesia comience a cambiar, a ser luz y sal del mundo, no vamos a tener buenos gobernantes. No le eche la culpa al político. Mírese usted, mire la iglesia y diga, ¿qué está haciendo mi iglesia? Exacto. Porque muchas iglesias no están predicando a Cristo y por eso pues no puede hacer ninguna influencia en el mundo. Muy bien, gracias. Ya se nos acabó el tiempo. Gracias, Joshua Cardoso, por acompañarnos en este día aquí en Temas Vitales. Mañana, programa de jardinería. Vamos a estar regalando algunas plantitas. Espero que usted nos acompañe. Mi gemela Eileen López va a estar conmigo aquí en Temas Vitales. Hasta entonces, que Dios le bendiga ricamente. Gracias por escuchar y participar en Temas Vitales. Si desea una copia del programa, visite la página web radioamistad.net, radioamistad.net, o escríbanos al 2424 South Boulevard, Houston, Texas 77098. 2424 South Boulevard, Houston, Texas 77098. Nuestro correo electrónico es amistad@radioamistad.net, amistad@radioamistad.net, o llámenos al 713-520-7900, 713-520-7900. Vuelva a sintonizarnos, porque siempre habrá Temas Vitales.